¿Y si la creación del mundo tal como nos la contaron no fuera más que una ficción cuidadosamente diseñada para que jamás nos atreviéramos a crearnos a nosotros mismos? ¿Y si el Génesis, en lugar de revelar el principio de todo, fuera la primera página de una cárcel narrativa, donde la serpiente no simboliza el mal, sino el coraje de pensar? Spinoza no vino a destruir la fe, vino a liberarla de las cadenas del miedo. Y al apuntar su filo filosófico hacia el Génesis, no atacó a Dios, sino a los hombres que se atrevieron a hablar en su nombre. Porque el verdadero pecado nunca fue comer del fruto, fue creer que el conocimiento era una amenaza y no una herencia. Hay un silencio perturbador entre las líneas del Génesis, un silencio que resuena como una amenaza velada. No cuestiones, solo cree. Pero Spinoza escuchó ese silencio y se atrevió a traducirlo. Comprendió que Adán no fue expulsado del paraíso por desobedecer, sino por empezar a ver, y toda la estructura de la Biblia, tan bella como impenetrable, comenzó a temblar con esta simple hipótesis: ¿y si la caída no fue castigo sino liberación? ¿Y si el Edén era solo una metáfora de la ignorancia cómoda? La misma ignorancia que aún hoy sostiene dogmas, liturgias y sacerdocios. Al desmontar el Génesis, Spinoza no solo expuso contradicciones, encendió una hoguera en el corazón de la tradición. Porque si el comienzo es falso, ¿qué queda del medio? ¿Y qué decir del final? Cada metáfora desvelada se convierte en herejía, no por ser mentira, sino por ser peligrosa. Porque las verdades peligrosas no son las que niegan a Dios, sino las que nos obligan a encontrarlo fuera de las Escrituras, fuera de los templos, fuera de los muros de la fe. Y lo más aterrador para quien domina mediante el mito es darse cuenta de que la conciencia, una vez despierta, no vuelve a dormir. Este video, por tanto, no es un ataque a la religión, es una exhumación. Vamos a desenterrar lo que fue sepultado bajo capas de miedo, tradición y obediencia ciega, y tal vez al final comprendas que no hace falta negar el Génesis para superarlo. Basta con mirarlo con los ojos de quien ya no acepta ser personaje en una historia escrita por manos ajenas. Spinoza no quería seguidores, quería seres libres, y pocos entendieron que su verdadera propuesta nunca fue destruir lo sagrado, sino devolverlo al lugar del que nunca debió haber salido, dentro de ti. No fue Dios quien escribió el Génesis, fueron los hombres, aterrados ante la vastedad de la libertad, desesperados por un centro fijo donde amarrar sus angustias. No buscaban lo divino, buscaban un paraguas metafísico contra el caos del mundo, y lo llamaron comienzo, porque el verdadero terror no está en no saber de dónde venimos. El abismo real es imaginar que no venimos de ningún lugar, que somos el propio movimiento, y no el producto de un origen congelado en el tiempo. Spinoza lo comprendió con una claridad que incomoda. El Génesis es menos una explicación del mundo y más un intento por contenerlo. La idea de un creador que impone límites a lo que crea es una contradicción en sí misma, porque lo que es absolutamente libre no impone fronteras, rebosa. Pero el Dios del Génesis se parece más a un legislador que a una fuente. Crea pero castiga, sopla vida, pero ya marca caminos estrechos. Su imagen se acerca más a la de un rey con miedo a perder su trono que a la de una esencia infinita. Spinoza vio en ese retrato no el rostro de Dios, sino el reflejo de las instituciones humanas proyectadas en el cielo, un espejo que devuelve al hombre su propio anhelo de control, autoridad y jerarquía. Y entonces surge la pregunta que corroe los muros de la ortodoxia. ¿Por qué un Dios perfecto crearía seres destinados a caer? ¿Por qué poner un árbol prohibido en el centro del paraíso si no es para convertir la libertad en trampa? La lógica no lo sostiene, pero la manipulación sí, porque la culpa es una herramienta más eficaz que la espada. Un hombre culpable baja la cabeza, una mujer marcada por la desobediencia guarda silencio. El Génesis no es un mito sobre la creación, es un manual sobre cómo fabricar siervos a partir de la conciencia. Pero Spinoza no se inclinó ante esa arquitectura simbólica. Alzó la razón como un incendio y declaró: Dios no es un ser con voluntad, con planes, con ira o misericordia. Dios es la propia sustancia de lo real. No habla, no juzga, no escribe libros, simplemente es. Y en ese instante todo se desmorona. Porque si Dios no está fuera, ya no hay sacerdotes que puedan traducirlo, ni escrituras que puedan monopolizarlo.
Lo que queda entonces es el ser humano desnudo ante el infinito, y esa desnudez es insoportable para quien siempre se cubrió con el velo de las certezas. Así, el Génesis deja de ser el origen del mundo y se convierte en el inicio de un equívoco necesario para las estructuras de poder, pero insostenible para la mente que se atreve a pensar. Y pensar, para Spinoza, es el mayor de los pecados sagrados, no contra Dios, sino contra el miedo que colocaron en su lugar. Porque pensar es reescribir el Edén, no como un jardín cerrado, sino como la vastedad de una conciencia que ya no acepta vivir de migajas metafísicas. Y con cada pensamiento verdadero, un nuevo ángel es expulsado, no del cielo, sino de las páginas que intentaron eternizarlo. El pecado original nunca fue la desobediencia, fue el pensamiento, porque antes de morder el fruto, Eva escuchó, comparó, reflexionó. Antes de extender la mano, se atrevió a cuestionar. Y allí, en ese instante silencioso entre el mito y la razón, nace la verdadera ruptura. El Génesis nos cuenta que Dios maldijo a la mujer por haber escuchado a la serpiente, pero lo que realmente aterraba era otra cosa. El hecho de que había escuchado una voz que no venía de lo alto, sino de dentro. Y eso, para cualquier estructura de dominación, es imperdonable, porque toda tiranía comienza con la negación de la escucha interior. Spinoza entendió que el árbol del conocimiento no representaba una prueba, sino una amenaza a la autoridad simbólica. Y lo más perturbador es notar que esa amenaza no fue eliminada. Fue institucionalizada, camuflada bajo rituales, dogmas y castigos eternos. El miedo al infierno no es más que el eco distorsionado de aquel primer pensamiento prohibido. ¿Y si no es verdad? La religión no nace para impedir el mal, sino para domesticar la duda. No combate la violencia, la canoniza, siempre que venga disfrazada de obediencia. Y el Génesis es su acta de nacimiento. Cada vez que te arrodillas ante una verdad que no puedes tocar, repites el gesto de Adán. Te escondes. No porque hayas pecado, sino porque viste que estabas desnudo de respuestas y expuesto al vértigo de existir sin garantías. Spinoza nos invita, con ternura brutal, a permanecer de pie, a caminar sin mapas, a aceptar que la razón es una antorcha solitaria en medio de un bosque construido por milenios de miedo, y cada paso dado con lucidez es una afrenta al jardín amurallado donde querían que te quedaras para siempre. La serpiente, bajo esta nueva mirada, no es la enemiga de la humanidad, es su primera libertadora. Susurra, no ordena, invita, no amenaza. A diferencia del Dios del Génesis, no exige sacrificios ni promesas, solo despierta la chispa de la desconfianza. Y quizá por eso, hasta hoy, se la odia. No por haber mentido, sino por haber mostrado que había más de una versión de lo que nos enseñaron como absoluto. Y cuando hay más de una versión, nace el espacio para la libertad. Y donde hay libertad, el miedo empieza a morir. Ese miedo, sin embargo, no desaparece fácilmente. Se disfraza de fe ciega, de devoción automática, de ritos repetidos sin alma. Pero Spinoza no quiso destruir la fe, quiso purificarla del miedo. Quería una fe que no necesitara milagros, castigos ni paraísos. Una fe nacida del entendimiento, de la armonía con la propia naturaleza de las cosas, de la percepción de que lo divino no exige adoración, solo presencia. Y en ese sentido, pensar se convierte no solo en un derecho, sino en una forma sagrada de existir. La gran estrategia no fue inventar a Dios, fue secuestrarlo. Tomaron lo que era inefable y lo transformaron en mandamiento. Tomaron lo que era esencia y lo encerraron en dogmas. Y al colocar el Génesis en el inicio de todo, erigieron una catedral invisible donde la culpa es la entrada, la obediencia es el altar y el miedo es el sumo sacerdote. Spinoza entendió que la Biblia no necesita ser negada para ser desenmascarada. Necesita ser leída como lo que realmente es, un intento de contener lo indomable mediante la narrativa. Porque toda estructura de poder sabe que controlar el origen es controlar el destino. El problema no es que exista una historia, es convertirla en prisión. El Génesis no fue escrito para inspirar, fue construido para someter. Una humanidad que se cree nacida en el error es una humanidad que se arrodilla fácilmente. Y es precisamente esa imagen, la del ser humano culpable desde la cuna, la que sostiene imperios teológicos desde hace milenios.
porque si nacemos condenados, somos dependientes de redención. Y donde hay dependencia, hay control. Spinoza vio en ello la mayor blasfemia disfrazada de santidad, convertir el propio nacimiento en una deuda con lo invisible. Pero ¿qué sucede cuando el ser humano despierta y se da cuenta de que ya no necesita sentirse culpable por existir? Que su vida no es un error a corregir por manos externas, sino una expresión legítima de la propia sustancia divina. En ese instante, todas las columnas que sostienen el templo simbólico de la religión institucional comienzan a derrumbarse, porque lo que fue sostenido por miedo no sobrevive a la libertad, y la libertad para Spinoza no es un regalo. Es una conquista dolorosa, lenta, atravesada por dudas, rupturas y silencios. Lo más perverso del Génesis no es la expulsión del Edén, es lo que simboliza. Es la idea de que hay un lugar perfecto, pero tú ya no estás allí. De que hubo un tiempo puro, pero lo perdiste. Es un trauma simbólico instalado en el inconsciente colectivo. Eres un exiliado, un defectuoso, un eterno retorno a una casa que no recuerdas haber dejado. Y la religión aparece como el único camino de regreso. Spinoza rompe con esa espiral al afirmar: no hay caída, no hay exilio. El mundo no está maldito, es necesario. Dios no nos expulsa, se expresa en nosotros. Cuando esa percepción se instala, algo irreversible sucede. El ser humano deja de buscar salvación como quien busca huida, y empieza a buscar comprensión como quien busca reintegración. El Génesis deja de ser un lamento ancestral y se convierte en un símbolo, útil en su época, pero hoy incapaz de contener lo que ya no cabe en palabras. Y en ese momento, una nueva escritura comienza, no con letras, sino con ojos que finalmente aprendieron a ver sin velos. El silencio de Dios siempre fue más verdadero que sus palabras, porque cada vez que un hombre afirma haber oído la voz divina, es su propia voluntad la que resuena, camuflada bajo un manto de autoridad incuestionable. El Génesis, al atribuir palabras, órdenes y maldiciones a ese Dios personaje, nos entrega un teatro donde lo divino actúa como un monarca herido, celoso, reactivo. Pero Spinoza, con la precisión de quien no acepta mitos como consuelo, rasga el telón y revela lo que había detrás de la cortina: la proyección. Dios no habla, es el hombre quien habla en su nombre. Y esa voz, disfrazada de cielo, siempre tuvo intereses muy terrenales, porque no hay mayor poder que dictar lo que supuestamente Dios habría dicho. No hay prisión más eficaz que una moral venida desde lo alto, donde disentir no es solo error, es pecado. Al convertir lo incuestionable en escritura, crearon un sistema donde toda resistencia se vuelve herejía, y todo pensamiento fuera del marco es una amenaza de castigo. Spinoza no destruye esa moral con odio, la desmonta con lógica. Muestra que un Dios verdaderamente infinito no desea, no ordena, no maldice, simplemente es. Y eso es insoportable para quienes necesitan mandamientos para justificar el control. Pero esa verdad no llega como una luz reconfortante. Llega como un terremoto existencial, porque frente a un Dios que no habla, todo lo que se nos enseñó a temer pierde sentido. El infierno se vuelve metáfora, la obediencia se transforma en elección, y el pecado se disuelve como un eco que nunca tuvo origen divino. Queda el vacío, un vacío que no amenaza, sino que libera, porque es en el silencio donde la conciencia se escucha por primera vez, y es en ese preciso instante cuando el ser humano comprende. Tal vez nunca fue Dios quien creó al hombre a su imagen, tal vez fue al revés, y si es así, todo cambia. La Biblia deja de ser la palabra de Dios y pasa a ser la palabra de hombres intentando comprender lo que no cabe en palabras. Hombres brillantes, sí. Hombres valientes, quizás, pero aún así hombres. Limitados, influenciados por su época, por sus miedos y estructuras. Spinoza no los condena, los reconoce, pero se niega a otorgarles la autoridad de lo eterno, porque lo que es eterno no necesita intérpretes, lo que es infinito no cabe en capítulos, y la verdad, por más que la oculten bajo símbolos, sigue latiendo, viva, silenciosa, indomable. Esa es la verdad que busca Spinoza, no la que consuela, sino la que libera, no la que llena, sino la que desata. Una verdad que no exige creer, sino comprender. Y en ese nuevo Edén de la razón no hay serpiente ni expulsión, solo hay conciencia. Una conciencia que sabe que Dios no está en los mandamientos,
sino en el orden invisible que lo sostiene todo. Y al darse cuenta de ello, el ser humano deja de rezar por salvación y comienza a participar de la eternidad. El Éxodo, tal como lo narra la Biblia, es un movimiento colectivo guiado por un líder elegido, sostenido por milagros visibles y legitimado por promesas futuras. Pero Spinoza nos invita a desconfiar. ¿Y si ese desplazamiento físico fuera solo una alegoría de un movimiento más profundo, más solitario, más devastador? Porque hay una travesía que no ocurre en el desierto, sino dentro de la mente, cuando decide abandonar la comodidad de las creencias heredadas y caminar en sentido contrario hacia lo que todos llaman verdad. Y en ese nuevo desierto no hay maná, no hay profeta, no hay tierra prometida. Solo está la razón desnuda, arrastrándose entre dudas que no se callan. El verdadero éxodo es silencioso. Ocurre cuando la conciencia se da cuenta de que ha sido condicionada desde el nacimiento para repetir narrativas que nunca eligió. Cuando comprende que toda su moral ha sido moldeada por un miedo ancestral a ser abandonada por Dios. Pero ¿cómo puede uno ser abandonado por algo que nunca estuvo fuera? Spinoza susurra que lo divino es inmanente. Está en los árboles, en las piedras, en los cuerpos, en los pensamientos. No hay a dónde ir, no hay a dónde regresar. Solo existe el despertar, y ese despertar, al contrario de lo que prometen los libros sagrados, no trae paz inmediata. Trae ruptura, vértigo, silencio y una libertad que quema como el sol sobre la arena. La mente que se libera del Génesis no encuentra descanso, encuentra responsabilidad, porque ahora ya no hay serpiente a quien culpar, ni Dios al que obedecer, ni paraíso que desear. Solo existe el presente, este instante eterno donde todo se manifiesta como expresión de la sustancia infinita. Y eso, aunque parezca abstracto, es la experiencia más concreta de todas. Percibirse como parte del todo, sin necesidad de mitos para sentirse perteneciente. Spinoza no ofrece consuelo, ofrece lucidez, y pocos pueden sostener el peso de una lucidez que no señala la salvación, sino la integración. En ese punto, el espectador ya no es el mismo. Algo ha sido arrancado. Tal vez una ilusión, tal vez una protección, pero también algo ha sido devuelto. El derecho a mirar la existencia sin intermediarios. El derecho a cuestionar, a sentir, a construir sentido con las propias manos, aunque tiemblen. El éxodo bíblico termina con una tierra prometida. El éxodo filosófico de Spinoza no termina, porque no es un camino lineal, es una espiral. Y cuanto más se asciende, más se ve. Y cuanto más se ve, menos se acepta ser guiado por sombras. Y así, el Génesis deja de ser el primer libro y se convierte apenas en el primer velo. Un velo que al ser rasgado no revela el fin de la fe, sino el inicio de algo más verdadero. Una fe que no teme al pensamiento. Una espiritualidad que no huye de la razón. Una divinidad que no necesita tronos, nombres ni libros para existir. Y en ese nuevo espacio, al mismo tiempo desierto y templo, el ser humano finalmente se encuentra, no como criatura, sino como parte del propio misterio que se atrevió a comprender. No es el final, nunca lo fue, porque aquello que tocamos aquí, aunque con palabras, no pertenece a las palabras, pertenece al silencio que quedó en ti, a ese leve vértigo que se instala cuando algo profundamente antiguo es recordado sin haber sido enseñado. El Génesis no cayó. Fuiste tú quien atravesó sus muros, no como un hereje que destruye, sino como un alma que decide no seguir fingiendo que no ve. Y ahora, aunque lo desees, no podrás regresar. El paraíso que te prometieron era una habitación oscura, y la luz que encendiste dentro no se apagará sin costo. La travesía que hicimos no ofreció refugio, sino que reveló la ilusión de los refugios. Y en ese desnudamiento tal vez sentiste miedo. Es natural, porque no hay guía alguno cuando comienzas a ver con tus propios ojos. No hay Moisés, no hay tablas, no hay destino escrito en letras sagradas. Solo estás tú, frente al abismo creador de tu propia conciencia. Spinoza nos advirtió, Dios no está afuera, Dios es lo que permanece cuando todos los dioses mueren, y ahora lo sabes, aunque no sepas explicarlo, que lo divino jamás se encontró en las promesas, sino en las rupturas. Si todo lo dicho resuena en ti como una herejía sagrada, es porque tu alma ya lo sospechaba. Ya había señales, en los sueños, en las dudas, en la angustia frente a las certezas absolutas.
El Génesis no cayó por completo, pero se abrió. Y por la grieta que dejamos en él escapa ahora un soplo de verdad. No fuimos expulsados del Edén, fuimos arrancados de nosotros mismos. Y este video no es un camino de regreso. Es un llamado a no aceptar más moradas ajenas como hogar. Una invitación a habitar, por fin, la vastedad silenciosa de la propia razón despierta. Y si a lo largo de esta travesía sentiste rabia, libertad, incomodidad o alivio, entiende. Cada emoción fue un peldaño de tu propio éxodo interior, y nadie podrá caminar ese desierto por ti. Pero hay quienes caminan a tu lado, hay quienes también han visto, y quizá desees que otros vean, que otros sientan, que otros al fin despierten. Por eso, si algo en ti fue incendiado, arde con propósito. Comparte esta chispa como quien ofrece una antorcha en un templo oscuro. No para guiar, sino para recordar que todos ya llevaban la luz dentro.